No tenemos a dónde más ir, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y como vieron esta mañana, mis amados hermanos, en la lectura por parte de nuestro hermano diácono, nos toca una porción interesante. Parece que volvemos a un momento de acción, por lo menos en términos de la intensidad emocional que se está viviendo. En la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía a través del libro de Éxodo, la serie que hemos titulado desde hace más de 70 y tantas semanas, un grandioso libertador. Y como nos recordó el hermano Emilio esta mañana, no semana, tenemos también un sinónimo, un grandioso Salvador. Y aquí, mis amados hermanos, hemos podido observar una historia preciosa en dos aristas. La primera, una hermosa historia de redención. Dios, en amor a su nombre, en fidelidad a las promesas hechas a Adán y a los patriarcas, redimió a un pueblo, rescató a un pueblo de la opresión egipcia, de la mano fuerte de Faraón, donde Dios se revela como el único Dios verdadero en el proceso, dándole una tanda de puñetes, literalmente hablando, a todos los dioses egipcios, literalmente 10 golpes. No solamente es una historia de redención, sino que es una historia de comunión. De hecho, hermanos, ya lo hemos explicado, el propósito de dicha redención, el propósito de la intervención divina con mano fuerte para salvar a su pueblo y proclamar su gloria, tenía como meta y propósito comunión íntima con Dios. Vimos la revelación de la ley, el código del pacto, el tabernáculo, todo el sistema levítico en torno a él. Tienen, al menos en primera instancia, el propósito de revelar el carácter santísimo de Dios y revelar los términos en los que los israelitas podrían tener comunión con Él, íntima con Él. Y permítame recordarle, hermano, si usted no está teniendo comunión con Él, no importa qué moral usted se considere, su vida es pérdida enfrente o delante de Dios. No solamente se nos apunta a la comunión con Dios, sino que también los eventos, las ceremonias en torno al tabernáculo y la ley nos apuntan a la persona y a la obra del Mesías prometido, anunciado desde Génesis capítulo 3. Y mis amados hermanos, estas dos cosas que he mencionado hacen relevante este tema para usted y para mí, porque como dijimos también al inicio de nuestra serie hace 70 y tantos semanas, el Éxodo apunta a nuestro peregrinaje espiritual. Nos apunta a nuestra necesidad de redención de la opresión de Satanás y del pecado, a nuestra necesidad de comunión con Él. Inclusive, como vimos la semana pasada, se nos muestra cómo nuestra falta de fe, cómo nuestras actitudes son capaces de mermar dicha comunión con Dios. Eso fue lo que vimos, ¿cierto? Un pueblo entregado a la idolatría, justificándose en circunstancias que ellos aseguraban estaba por debajo de sus expectativas, para dar rienda suelta a lo que muy probablemente fueron expresiones pecaminosas de lo que ellos estaban llamando devoción. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que olvidaron los israelitas desataron los eventos
que comenzamos a leer esta mañana y de los cuales hay lecciones para nosotros hoy. Mi tesis esta mañana, mis amados hermanos, es que la santa y justa expresión de la ira de Dios que debía consumir a los transgresores del pacto es reemplazada por misericordia por la obra de un mediador. En lugar de ser consumidos, encontraron misericordia en virtud de la obra del mediador. Es por eso que titulé el mensaje esta mañana, mis amados hermanos, un amante intercesor. Y me permito decirles, hermano, que el texto esta mañana es un desafío por circunstancias que presentan. Hoy es uno de esos pasajes donde vemos antropomorfismos. ¿Qué es lo que es? Es un antropomorfismo. Es una forma o figura literaria en la que se le atribuye a Dios un atributo humano para ayudarnos a entenderlo. Aquí vamos a ver 2 veces que se nos dice que Dios se arrepintió. Primero, que Moisés mandó a Dios que se arrepienta. Y segundo, que Dios se arrepintió. Y es nuestro deber entender lo que eso significa a la luz de las Escrituras. Y permítame iniciar por decir, hermanos, que aun cuando esta figura nos permite darle una idea a Dios, está limitada al hecho de que Dios es infinito. El vocabulario, nuestro alfabeto, se queda corto en tratar de describir al Dios que adoramos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y es importante reconocer esto mientras entramos al texto. De modo que usted y yo no pensamos o no nos proyectemos dentro de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay 3 cosas de donde vamos a recibir nuestra enseñanza con el favor de Dios. Vamos a ver el valor del amante intercesor en términos de 3 cosas. La primera, la justa demanda de Dios. Cuando veamos la justa demanda de Dios, automáticamente vamos a comprender la necesidad que tenemos todos de un mediador. Lo segundo que quiero que observen, hermanos, es la expectativa de juicio que acompaña a la demanda de Dios. Y finalmente veremos la argumentación, veremos la contrademanda del intercesor, lo cual nos va a permitir, hermanos, si el Señor lo permite, aplicarlo a nuestros días hoy. Gracias, mi hermano. De modo que, hermanos, vamos sin más preámbulo a observar la justa demanda de Dios. La justa demanda de Dios la vemos en los versos del 7 al 9, donde dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, énfasis añadido por el hermano Yulín, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí están las demandas del Señor. Y notamos inmediatamente que el foco de la atención vuelve a cambiar. Pasamos primero del monte a las faldas del monte, y ahora de la falda del monte volvemos a la cima del monte. Y espero que usted pueda seguir el drama. La cima del monte, Sinaí, por cierto, donde Moisés
el siervo del Señor, del que estaban hablando mal los israelitas, no tiene ni idea de lo que está sucediendo abajo. De hecho, en la mente de Moisés, probablemente hasta donde él sabía, todos los israelitas estaban proclamando ayuno y oración, esperando el retorno del mediador que Dios llamó para liberarlos de la opresión de Egipto. Probablemente eso es lo que estaba en el corazón de Moisés, enternecido de ver la ley de Dios y cómo iban a prosperar como nación y proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Rey. Sin embargo, hay alguien que todo lo ve. Y Dios ve todo. Y Dios sabe todo. Y Él pone al mediador al tanto. Y al ponerlo al tanto, mis amados hermanos, hay una justa demanda por parte de Dios, la cual nos va a revelar al menos dos cosas. Lo primero que quiero que noten es que este pasaje puede parecer confuso por lo siguiente. Versículo 7, se le dice a Moisés que tiene que descender, tiene que bajar. Aún no se le ha dicho hacer qué, aún no se sabe a qué, pero notamos una frase interesante del Señor. Porque tu pueblo, ¿lo notaron ahí, hermano? Eso me parece un poquito extraño. Porque tu pueblo, luego del incidente del becerro, Dios no se está refiriendo al pueblo de Israel como su posesión, sino como la posesión de Moisés. Y debe llamarnos la atención porque ya lo hemos dicho mil veces, ¿cierto? La promesa del pacto que se le dio a Abraham es que ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, decía, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Sin embargo, ahora este es el pueblo de Moisés. Y las palabras que vemos aquí nos quieren mostrar algo, mis amados hermanos, porque nos muestra al menos dos cosas. En un sentido, al menos nos habla del desentendimiento de Dios con su pueblo en virtud de que violaron el pacto. Es un recordatorio para todos, usted y yo, que el pecado merma nuestra relación con Dios, que el pecado nos distancia de Dios, que el pecado nos quita el gozo de nuestra comunión con Dios. Dios está diciendo, esto no se parece a mi pueblo. No obstante, hermanos, aunque ese pueda ser uno de los aspectos, consideramos que lo más relevante es lo que nos quiere decir del mediador. Y mis amados hermanos, si usted no entiende nada de lo que yo diga el resto del mensaje, quisiera que pudiera por lo menos entender que Dios en su santa sabiduría está revelándonos aquí cuál es el carácter de su santidad, de su justicia, de la cual no nos gusta escuchar mucho, y también cuál es el carácter que debe tener un mediador, o cuál es el punto del mediador. Este pasaje quiere que usted y yo veamos que tenemos que correr al mediador para no ser consumidos, es lo que pudiera decir. Porque lo que el Señor busca que se revele aquí es cuál es el corazón de Moisés como mediador. Y ustedes recordarán cuando estábamos por allá atrás en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés y le dice, tú vas a ir a sacar al pueblo. Y Moisés dice, ¿cómo no, Señor? Inmediatamente los amo. Esa es mi sangre, es mi sangre. Eso fue lo que dijo Moisés. No, Moisés literalmente dijo, manda a otro, a mí no. ¿Por qué a mí? Por esa gente no voy. Pero vamos a darnos cuenta que tiempo en el desierto, tiempo caminando con Dios,
tiempo madurando espiritualmente termina en lo que vamos a ver de parte de Moisés hacia el pueblo. Vamos a ver, hermano, que Moisés, después de decir que él no iba, él dice, tú tienes que llevarlos así como son, técnicamente hablando. ¿Ok? Entonces, lo primero que usted va a observar aquí es la relevancia, la importancia del mediador. Y lo segundo que observamos en esta primera parte también, mis amados hermanos, es que Dios hace un rápido diagnóstico, un rápido análisis del estado espiritual del pueblo. Se le dice a Moisés, tienes que bajar porque allá abajo se formó el San Quintín. Y hay tres palabras que son clave. La primera es corrupción. La segunda es apartarse. Y la tercera es dura cerviz. En esas tres palabras, Dios define la condición espiritual del pueblo. La corrupción, mis amados hermanos, la palabra que vemos allí traducida corrupción, nos muestran cómo para Dios los eventos del becerro de oro indican por parte del pueblo perversión moral. En otras palabras, inmoralidad. Piense en una manzana podrida o un guineo pudriéndose, descomposición, pero en este contexto moral. Y recuerden, hermanos, ¿de dónde sacamos nuestro concepto de moralidad? ¿Del gobierno? Nuestro concepto de moralidad viene de Dios, el único bueno, el que puede decir que es bueno y que es malo. De modo que su mamá, usted le puede decir todos los días que tú eres el niño más especial del mundo, tú eres la mujer más buena del mundo, eres un ángel caído del cielo para bendecir nuestras vidas, y Dios dice eres un corrupto. Usted tiene que decidir a cuál de los dos le cree. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es apartarse. Se apartaron, y esa palabra es interesante, hermano, porque nos indica que ellos trazaron su propia senda. Dios dijo, es por aquí, y ellos dijeron, tú te estabas demorando mucho, así que yo voy por acá. Este es el camino que yo quiero. Y recuerden, hermano, que cuando hablamos de camino en la Biblia nos estamos refiriendo a estilo de vida, decisiones de vida. Dios dice, vengan por aquí, el camino es angosto. Y algunos dicen, no, yo voy por el ancho. Eso fue exactamente lo que dijeron los israelitas la semana pasada. No vamos a volver a caer ahí. Y la tercera, hermanos, yo la considero una combinación de la primera y la segunda, porque habla de dura cerviz. Para tener una idea, hermanos, cuando se habla de dura cerviz, usted tiene que pensar en el campo. Usted tiene que pensar que tiene una yunta de bueyes amarrada y que está tratando de tirar una línea recta. Pero el buey dice, yo quiero coger para acá. Y el amo lo está jalando. Vete para acá. Y el buey dice, yo voy para allá. Esa es la terquedad animal a la que se nos está haciendo referencia aquí, y que muchas veces se utiliza para comparar al pueblo del Señor. De hecho, uno de los salmos nos advierte y nos dice que no seamos como los caballos, que hay que ponerle freno. ¿Para qué el freno, hermano? Para que no vayas para donde quieres ir, sino para que te sujetes a la autoridad de tu amo. Ese es el concepto. ¿Ok? Estas tres palabras, la última, vuelvo y recalco, certifica la terquedad de permanecer y hacer las cosas en sus términos. Y hermano, todo esto 40 días después de que Moisés subiera al monte, y 40 días después de haber jurado delante de Dios que iban a seguir las instrucciones del amo y no se iban a torcer ni a la derecha ni a la izquierda. Hay algo interesante que quiero que noten también, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo vimos que Aarón trató de maquillar el evento
cuando la gente dice, estos son tus dioses, y Aarón dice que no, espérense, esta es fiesta a Jehová. Vamos, acuérdense, Jehová, ¿se acuerdan ese nombre, Jehová? Y declararon día santo después, si esta es fiesta para Jehová. Y hablamos de cómo a veces las personas dicen o piensan que puede adorar a Dios a su manera. Yo estoy adorando a Dios como yo quiero. Bueno, aquí vemos la respuesta, ¿cierto? Porque en el versículo 9 se nos describe que ellos adoraron a un becerro, no a Jehová. Jehová no está diciendo cuando le está contando a Moisés, bueno, mira, ellos me adoraron más o menos porque yo no me parezco al becerro que está ahí. Jehová dice, ellos adoraron y se inclinaron ante un becerro. Dios no se sintió adorado por nadie. ¿Ok? Y aquí vemos el ejemplo gráfico de que eso de a mi manera con Dios no funciona. O es como Dios dice o no es. No hay punto medio. No, pero el Señor ve mi corazón y Él sabe cuáles son mis intenciones. Pregúntele a Nadab y a Abiú más adelante. ¿Ok? Eso es importante que lo recordemos. Sin embargo, considero aún más relevante en este aspecto del diagnóstico espiritual de que usted y yo necesitamos ser conscientes de que nada escapa del ojo de Dios. Puede que Moisés no sepa, puede que el pastor no sepa, puede que el diácono no sepa, puede que mamá no sepa, ya saben para dónde voy, pero ténganlo por seguro, mis amados hermanos, Dios lo sabe todo. Y permítame recordarle que usted no me tiene que dar cuenta a mí, usted no le tiene que dar cuenta al hermano diácono, usted no le tiene que dar cuenta a más nadie que al que lo ve todo. Y a veces se nos olvida, porque a veces parecemos niños escondiendo cosas de nuestros padres y nuestros padres están viendo todo igual. Right? Lo mismo sucede con Dios. Acompáñeme, por ejemplo, a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera: y hay alguna cosa creadas que no le son manifiestas en su presencia. Eso es lo que dice en su versión. Estoy seguro que no. Su versión debe decir, y no hay cosa creada en Hebreos 4:13 que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué cosa, hermanos? Tenemos que dar cuenta. Y mis amados hermanos, el diagnóstico del Señor, el análisis del Señor revela cuál es el verdadero problema del hombre. Nos permite ver de manera clara en 4K el problema del pecado. Y nos va a permitir ver este diagnóstico, hermano, que a veces nosotros tomamos a la ligera lo que Dios no toma a la ligera, hermano. Es fácil para algunos pensar, oh, ¿por qué el Señor fue tan estricto si nada más era una vaca? Bueno, ya nos damos cuenta que para el Señor no era solamente una vaca. Y nos ayuda a observar, mis amados hermanos, que nosotros debemos procurar ver las cosas como Dios lo ve, que es lo que realmente importa. Si no es como Dios lo ve, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Le decíamos a los hermanos o a las personas que nos escuchaban la semana pasada, que nosotros tenemos ayer, no la semana pasada, que los hermanos o las personas que nos vieron tendían a hablarnos o decirnos como que sí, yo estoy aquí, yo me porto bien, yo no voy a ningún lado, yo me siento aquí, hago lo bueno, de vez en cuando paso por una iglesia, o lo escuché bastante también, los hermanos probablemente lo podrán corroborar, yo veo la iglesia en la televisión. Mis amados hermanos, el propósito de la comunión o la redención es comunión con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nuestra moralidad es el resultado de conocer al Dios verdadero y no el medio por el que obtenemos al Dios verdadero. No es lo mismo, ni se escribe igual. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la violación del pacto no concluye con la demanda de Dios, sino que hay más.
Y vemos que hay expectativa de juicio, es lo que observamos a partir del versículo 10. Y este pasaje es un poquito difícil también si lo vemos a primera vista. Dice el Señor: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Está pidiéndole Dios a Moisés permiso para consumir al pueblo? Eso es lo que parece ahí. Usted puede leer ese pasaje y puede decir: ve, yo puedo detener la mano de Dios. Si activo tal o cual cosa, Dios va a hacer lo que yo quiero. No obstante, hermanos, nos parece que esa no es la intención del pasaje. Recuerden, el enfoque es: el Señor quiere mostrarle a la iglesia cuál es el corazón del mediador. Y observe dos cosas, hermano. Ese déjame significa hazte un lado o haz tu trabajo. Es una invitación a Moisés a que obre como mediador, si es lo que va a hacer. Recuerden, hermano, cuál es la posición del mediador, cuál es el trabajo de un mediador: unificar dos partes en conflicto. Este es el momento del mediador. Y si usted me pregunta, hermano, aquí hay hasta una prueba para el mediador. Porque yo me puse en los zapatos de Moisés un momento. Y le voy a pedir que se ponga en los zapatos de Moisés un momento. Dios le dice: esta gente está fuera de orden. Me insultaron a mí, se olvidaron de todo lo que yo hice por ellos y te insultaron a ti, Moisés. Piénsalo. Estaban diciendo: ¿dónde está el Moisés que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está? Ya nadie sabe dónde está él. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dice: mira, yo los saco a todos y comienzo contigo? Tú vas a ser el nuevo patriarca. Tú vas a ser el man de la foto. ¿Qué hubiera dicho usted? No me tiene que contestar. Yo me contesté yo solo. ¿Ok? Pero esa no fue la respuesta. Probablemente es sorpresiva la respuesta de Moisés para algunos de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que Dios está mostrando cómo el mediador se iba a identificar con su pueblo. Yo soy parte de este grupo porque Dios le dijo: este es tu pueblo. Tú eres parte de ese combo. ¿Qué vas a hacer? Lo cual me lleva a la argumentación del intercesor, lo cual considero aún todavía más relevante. Entonces Moisés oró en la presencia del Señor: fulmínanos con todo y fuego y azufre y coróname el nuevo patriarca. Eso fue la oración del Señor. Esa no fue la oración de Moisés. Oró en la presencia de Jehová su Dios. Lea conmigo versículo 11. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú, note que Moisés le tira la bola al Señor de nuevo, que tú, es tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. No fui yo. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y aquí vemos la primera vez, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Oh, usted se hubiera atrevido a decir al Señor: arrepiéntete, Señor. Yo creo que yo no. ¿Ok? Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Y dice el versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, hermanos, vamos por partes. Lo primero que observaremos aquí es que Dios está
recibiendo o escuchando la intercesión del mediador. Y lo primero que quiero que noten es cómo el mediador no intercede. Él no dice, Señor, pobrecito, míralo, ellos no pueden hacer otra cosa. Esa no fue la intercesión del mediador. El mediador no dice, lo que pasa es que en el fondo ellos están llenos de buenas intenciones. Moisés no hace una sola excusa ni un solo argumento referente con el pueblo. De hecho, no dice nada del pueblo. Y esa es una reflexión interesante, hermano, cuando usted y yo hacemos intercesión. Pero digo más, ¿en qué se enfocó la intercesión de Moisés? Tres cosas fundamentales. La primera, del amor misericordioso de Dios. Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Ahí hay una apelación a la misericordia paternal de Dios. Es lo primero que observamos allí. Lo segundo, el testimonio de su obra realizada. Es lo que se ve en el versículo 12. No porque el Señor tuviera que pedirle permiso a los egipcios, pero cuando Él fue a liberar a los israelitas, el mensaje es para que todos, incluyendo los israelitas, conozcan quién es Jehová. ¿Lo recuerdan? Hasta los israelitas tendrían que saber quién es el Señor. Y Moisés apela precisamente a ese aspecto. Puede que los egipcios digan, oh, para eso fue. Así que ese es Jehová. Y de hecho algunos piensan así de Jehová. Caricatura, por cierto. Y la tercera, si se dan cuenta, apela a la promesa y al pacto eterno. Eso es lo que usted tiene que ver cada vez que usted recuerda. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Eso es, acuérdate de tu promesa. ¿A dónde voy con esto, hermanos? Que Moisés no está apelando al pueblo, está apelando a la gloria de Dios. La intercesión tiene en mente la gloria de Dios. Queremos ver tu gloria, Señor. Tu nombre es el que debe ser glorificado en todo este tiempo. Tú llamaste a este pueblo. Fuiste tú. Tú lo escogiste de entre todos los pueblos. Ese pueblo, tú lo escogiste para manifestar tu gloria. Tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú le prometiste para tu gloria. Y mi pregunta, hermano, cuando oramos en intercesión o cuando oramos buscando el rostro de Dios, ¿es la gloria de Dios nuestra meta? ¿Es la gloria de Dios nuestro objetivo? Señor, dame este trabajo porque este trabajo es el que me va a dar el estatus social que yo quiero. O oramos, mejor dicho, hágase tu voluntad y no la mía. La gloria de Dios es el fin y el propósito de todo hombre. Que Él sea glorificado. Y ahí vemos entonces la palabra o la famosa palabra arrepiéntete. Ahora, como ya expliqué, hermano, esa palabra es considerada un antropomorfismo. Dios no se arrepiente como usted y yo nos arrepentimos. Dios no cambia de opinión como usted y yo cambiamos de opinión. Y es lo que es importante que entendamos. Nuestra confesión de fe con respecto al decreto de Dios, capítulo 3, si no me equivoco, dice que Dios decreta todas las cosas que suceden. Todo está dentro del santo decreto de Dios. No solamente la causa final, sino los medios por el cual se llega a ese fin. Todo está dentro del santo decreto de Dios. No solamente la salvación del individuo, por ejemplo, sino la oración de intercesión que llevó a la salvación.
por poner un ejemplo. Todo entra dentro del decreto divino. Y es importante que usted y yo lo entendamos. Porque dice la Escritura, ¿quién puede cuestionar lo que Dios dijo? ¿Quién puede cuestionar? ¿Quién se considera tan sabio como Él? Y si no ponemos atención, usted y yo podemos quedar o caer en decir que Dios estaba perdido en el espacio y fue Moisés el que lo puso en cintura. Y si nuestro Dios se tiene que arrepentir de algo, hermano, desde la perspectiva humana, apaguemos la luz y vámonos. Pero ese no es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos es soberano, perfecto, sabio. Todos los atributos que hemos estado viendo, omnisciente. No hay tinieblas en Él, no hay error en Él. Y el argumento todavía más de peso, en mi opinión. La palabra que se traduce arrepiéntete, en el verbo que se está conjugando aquí, no solamente implica un cambio de opinión. La raíz de la palabra habla de suspirar, habla de respirar fuertemente, inclusive de lamentar la circunstancia de alguien. Y en un sentido favorable, el término significa compadecerse. Es un término que implica no necesariamente de un cambio de opinión, pero habla de compasión hacia la persona. ¿No es ese el patrón que vemos en la Escritura, mis amados hermanos? Dios siempre anuncia el juicio, pero en ese juicio anunciado, por lo general, Dios intercala la esperanza de arrepentimiento. Si no fuera así, Jonás no hubiera tenido el problema que tuvo, ¿cierto? El mensaje de Jonás fue, en 3 días se acaba todo. Pero, la Biblia dice que Jonás sabía. Dios sabía que tú ibas a hacer eso, dice Jonás. Dios sabía que tú lo ibas a perdonar. Porque el carácter de Dios, mis amados hermanos, lo leímos. Misericordioso, amoroso, tardo para la ira, grande en misericordia. Si no fuera así, hermanos, aquí no hubiera nadie ahora mismo. Absolutamente nadie. Salmo 90, versículo 13. Más o menos se ve el sentido allí con el salmista. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. Es una búsqueda, un clamor de que el Señor tenga compasión de sus hijos. La intercesión del mediador. El mediador, en lugar de decir, fuera con esto y tráeme a gente que sí quiera hacer lo que se tiene que hacer, el mediador dice, ese es tu pueblo, el que tú escogiste para tu gloria. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Es más o menos el sentido de la oración. Y es lo que Dios quiere que usted y yo veamos, las dos contraposiciones. Primero, que la ira de Dios es evidente y real. Recuerden, hermanos, dice el Señor, apártate porque los voy a consumir. El término es extinción total. Los voy a desaparecer. No va a quedar nada. Eso es lo que está diciendo ahí. Esa es la ira justa de Dios. Dios estaba siendo exagerado. No se violó el pacto, hermanos, y la paga del pecado es muerte. Dígalo como quiera. La paga del pecado es muerte. No, pero yo nada más dije una mentirilla blanca. Según Dios, muerte. No, pero los diputados dicen mentira más grande. Y el juez de toda la tierra es Dios, no el diputado. La paga del pecado, hermanos, es muerte. Pero lo que nos recuerda esta historia es la dádiva de Dios en el medio. Vida eterna en Cristo Jesús. Permítame cerrar, hermanos,
en aplicación, porque es interesante la manera en la que las escrituras plantean esta historia. ¿Cuál es el mensaje que se le da a Moisés? Desciende, desciende, desciende de aquí del monte, desciende de la gloria en la que estás inmerso, para que interceda por gente corrupta, para que interceda por gente de dura cerviz, como usted y como yo. Cristo Jesús también descendió desde la gloria, siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se hizo uno de nosotros, se identificó con usted y conmigo sin pecado. ¿Con qué propósito? Para ser un intercesor. Y hermanos, para ser un mejor intercesor que Moisés, porque ese es el punto que quiero que observen aquí. Todo lo que Moisés pudo hacer es hablar a favor del pueblo, orar por el pueblo, y ya. Moisés no pudo transformar al pueblo. De hecho, esta era la primera vez que Moisés iba a tener que intervenir. Moisés iba a tener que interceder desde ahí hasta que se murió. ¿Ok? Porque este era un pueblo de dura cerviz. El problema de este pueblo era un corazón duro. Y por eso necesitábamos un mejor mediador. Uno que no solamente hablara, sino uno que viniera con un cincel y un mazo para romper corazones de piedra y ablandarlos y crear corazones de carne. Corazones que no fueran duros para doblar a la izquierda, y cuando el Señor dice a la derecha, el Señor quiere lo mejor para mí, así que voy para la derecha. Y si el Señor dice a la izquierda, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Así que a la izquierda, porque Él quiere lo mejor para mí. Pero eso requiere un nuevo corazón. Por eso Moisés no era suficiente, y por eso necesitábamos a Cristo, que no solamente obtuvo el perdón de nuestros pecados, sino que nos dio nuevos corazones por medio del lavamiento del Espíritu, y nos dio nuevos propósitos, nuevas afecciones, nuevas motivaciones, y ahora nosotros también queremos la gloria de Dios voluntariamente. Y Él es un mejor intercesor, porque Moisés se murió, y Aarón se murió, y el que le siguió se murió, y el que le siguió a él también se murió. Pero Cristo vive para siempre, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por pecadores corruptos como usted y como yo, todos los días de Dios, para que no seamos consumidos por la ira. Isaías 53:12. Por tanto, hablando del siervo del Señor, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores sin ser pecador. Hermano, Él se hizo uno de usted y yo, se identificó conmigo. Hermano, piénselo, si Moisés pudo haber dicho, fuera con todo esto y vamos a comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva, ¿cuánto más el Hijo de Dios hubiera podido decir, vamos de cero? Pero por amor a usted y a mí, bajó del monte. No porque usted lo estaba esperando. Nadie estaba esperando a Moisés, ya eso es lo que vamos a ver la próxima semana. No porque usted estaba esperando que bajara a salvarlo, sino porque lo amó antes de que usted fuera siquiera capaz de amarlo. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Habiendo Él llevado el pecado de muchos, ¿y qué hizo también? Oró por los transgresores. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Siempre el más impetuoso. Lucas 22:32. Nos lo recordó el hermano Yustas esta mañana, ¿cierto? El diablo quiere zarandearte, pero miren lo que dice el versículo 32. Pero yo, el Rey de Gloria, he rogado por ti. He hablado a favor
tuyo, para que tu fe no falte. Romanos capítulo 8, versículo 34. No lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermanos? Intercede por usted y por mí. Último texto, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué, hermano? Para interceder por él. Mis amados hermanos, el punto de esta lección es que usted y yo podamos reconocer nuestra necesidad de un mediador y que, como decía el salmista, clamemos a él por salvación. Señor, mi hueso tan mal, estoy mal. Vengo, Jesús, a ti, porque sin importar mi iniquidad, tu gracia siempre se ha puesto o manifestado mayor que mi pecado. Cada día que pasa merecemos ser consumidos. Pero si pecamos, abogado tenemos, el cual intercede, plantea nuestro caso por usted. Cito al hermano Robert Murray. Si usted pudiera oír a Cristo orando por usted en la habitación contigua, usted no le tendría miedo a nada ni a nadie. Usted no tendría miedo ni a 1,000,000 de enemigos, porque sabe quién está orando por usted. Pero dice el hermano Robert, la distancia no cuenta. Él está orando por usted y por mí. Aunque lo sientas al lado, aunque no lo sientas al lado, Cristo está orando por ti. Si has puesto tu fe en Él, si has confiado en su obra redentora, si has puesto tu confianza en aquel que Dios envió para reconciliarte con Él. En su intercesión, Moisés apela a la afección paternal, a la obra hecha por Dios, a todo lo que Dios hace por ti y por mí. Y piénselo, hermano, cada vez que usted ve que usted estaba tentado a hacer algo que no debía hacer, y el Espíritu le trajo convicción, y el Espíritu le trajo certeza de que por ahí no era. Antes de echarse flores de qué sabio fue usted, piénselo primero. Alguien estuvo intercediendo por ti. Alguien estuvo orando por ti. Alguien oró para que tu fe no mengue. Y ese es nuestro intercesor. Él está orando por usted y por mí. Cada vez que me convence de mi pecado, es algo bueno. ¿Sabe cuándo usted se tiene que preocupar, hermano? Si usted peca y se siente bien. Ahí es cuando se tiene que preocupar, hermano. Pero mientras haya algo en tu corazón diciéndote, eso no es por ahí, ese es el Espíritu de Dios redarguyéndote, convenciéndote de tu necesidad del mediador. ¿Saben por qué? Porque no es solamente el autor, Él es el consumador de tu fe. Y lo que comenzó en ti, Él lo va a terminar. No porque tú seas el mejor, sino porque eso lo que le trae gloria a Él. Por la gloria de su nombre, Él te dará la vida eterna. Qué gran Salvador tenemos, mis amados hermanos. Hasta el sol de hoy, Él intercede por usted y por mí. Y con esto me callo, hermanos. También tenemos un ejemplo para con los demás. Porque así como Él intercede por usted y por mí, usted y yo estamos llamados a interceder por nuestro hermano y por nuestra hermana. Interceder por aquellos que no le conocen. Interceder
en favor de ellos para la gloria de Dios. Voy a darle un ejemplo a qué me refiero. Salva a mi esposo para que tenga a mi esposo en el cielo conmigo. Eso suena bonito, pero eso no es la gloria de Dios. Una oración diferente sería: glorifícate, Señor, salvando a mi esposo, mostrando tu gracia sobrenatural, mostrando tu misericordia inescrutable, salvando a mi esposo, salvando a mis hijos, para tu gloria, Señor. Porque es tu gloria la que queremos. No a tu nombre, no a nosotros, mejor dicho, sino a tu nombre sea dada la gloria. Aquí hay hermanas que oran. Aquí hay madres que oran por sus hijos. Aquí hay padres que oran por sus hijos. Aquí hay personas que conforme a nuestro pacto oran por sus familiares. Hermanos, la exhortación de este pasaje es que no desmayes, porque las oraciones no caen en oídos sordos. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es la oración. Lo que quiero decir con esto es que Dios escucha si oramos en nombre del mediador. Tus oraciones no caen en saco roto. Tus oraciones no caen en oídos sordos. Dios escucha a su pueblo. Dios escuchó a Moisés, que quiere decir que Dios escucha a Cristo, aún más de lo que pudo haber escuchado a Moisés. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él hoy. Hasta ahora el Padre no le ha negado nada al Hijo, porque Él es su Hijo amado. Corramos al intercesor, mis amados hermanos. Corramos al mediador. Que el Señor le bendiga ricamente. Gracias, Señor, porque tú enviaste un mediador. Gracias, Señor, porque aun cuando nuestro pecado merece que seamos consumidos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestra terquedad, tú has otorgado un mediador. Tú has otorgado un abogado que intercede por nosotros. Y es en virtud de la obra de Cristo que tú tienes misericordia de tu pueblo. Te pedimos en esta hora, Señor, que mientras reconozcamos el valor del mediador, que en virtud de tu gracia nos concedas cuellos blandos que quieran someterse a tu voluntad. Danos corazones que puedan comprender que tú eres la fuente del mayor bien. Danos corazones que busquen el gozo inefable que viene por Cristo y que, tal como tu palabra enseña, a pesar de las circunstancias, queramos pararnos firmes en la brecha por ti y para ti. Intercedemos, Señor, en el ejemplo del mediador Moisés y de nuestro Salvador Jesucristo, por aquellos que están aquí que aún no te conocen, rogando que tú tengas misericordia de ellos, así como la tuviste de nosotros, que en tu gracia puedas traer salvación en medio de los hogares de mis hermanos y de mis hermanas, de nuestros cónyuges, de nuestras amistades y de todas las personas con quien tengamos la ocasión de conversar. Pero no por nosotros, sino porque queremos ver tu gloria en la salvación de las almas. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias, alabándote por tu gracia y misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor. El pueblo de Dios dice: amén.